Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este video para contarles en 5 minutos las curiosidades más destacadas de Whitney Houston, la diva de la música pop y R&B, responsable de éxitos como I Will Always Love You e inspiración para nuevos talentos. Nació un 9 de agosto de 1963 en Beverly Hills, California. Whitney era la más pequeña de 3 hermanos en una familia con fuertes raíces musicales. Su madre, Cissy, era una cantante de coro de éxito. Dionne Warwick es su prima y Aretha Franklin su madrina. Le pusieron su nombre en honor a la actriz Whitney Blake. La carrera de Whitney como cantante comenzó en el coro local de gospel, pero ella rápidamente estuvo en condiciones de cantar en el coro con artistas como Louis Rawls y Chaka Khan. Antes de convertirse en cantante, Whitney era una modelo adolescente muy solicitada. Fue la primera mujer negra en aparecer en la portada de la revista Seventeen. Además apareció en las revistas Glamour y Cosmopolitan, además de un anuncio publicitario nacional de Canada Dry. Con solo 18 años, firmó su primer contrato con la discográfica Arista Records, con la que lanzó su álbum Whitney Houston, que contenía la canción Saving All My Love for You, y le procuró a la artista un premio Grammy. En 1987 lanzó su segundo álbum de estudio, el cual se convirtió en el primer álbum de una artista femenina en debutar en el número 1 de los Billboard 2000. Su más grande éxito sin duda fue I Will Always Love You. El single se mantuvo 10 semanas en los puestos más altos de la lista de éxitos del Reino Unido, y del álbum de la banda sonora se vendieron más de 37 millones de copias. En enero de 1991 cantó el himno nacional de Estados Unidos, The Star Spangled Banner, en el Super Bowl, la final de fútbol americano, celebrada en Tampa, Florida. Esta interpretación fue posteriormente grabada como sencillo debido a la demanda popular, alcanzando el número 20 en los Estados Unidos, siendo la única versión del himno americano que consigue ser un éxito de ventas, obteniendo el disco de platino. En 1992, Whitney se casó con el cantante Bobby Brown. Era una relación que sería muy tormentosa, pero duradera. Finalmente anunciaron su divorcio en el año 2007. Whitney fue hallada sin vida el 11 de febrero de 2012 en la bañera de un hotel en Beverly Hills. La causa de la muerte se atribuyó a un ahogamiento accidental en el que se unieron otros factores coadyuvantes, como los efectos de una enfermedad cardíaca aterosclerótica y el consumo de cocaína. Su hija murió en condiciones similares. Bobby Christina Houston Brown fue encontrada inconsciente en una bañera a finales de enero de 2015. La mantuvieron en coma inducido médicamente durante varios meses. Murió en cuidados paliativos el 26 de julio de 2015, a la edad de 22 años. Las causas de su muerte estuvieron relacionadas con el uso de drogas y medicamentos. Whitney obtuvo el récord de ser la mujer en estar más semanas en el puesto número 1 con sus álbumes Whitney Houston, Whitney, Waiting to Exhale y la banda sonora del guardaespaldas, durante 50 semanas. Es hasta la fecha la artista más galardonada de todos los tiempos, de acuerdo con los Guinness World Records, con 2 premios Emmy, 6 premios Grammy, 30 premios Billboard Music Awards, 22 American Music Awards, entre otros, con un total de 415 premios en su carrera. Ha vendido más de 150 millones de discos. Además, superó el récord de los Beatles y Bee Gees en los Estados Unidos, al instalar 7 canciones consecutivas en el primer puesto en la lista de los 100 éxitos de Billboard. La voz de Whitney Houston brilló tanto en el cine como en la televisión, con numerosas versiones, tanto así que en 1999 obtuvo el Oscar a la mejor canción original por When You Believe, que musicalizó la película El Príncipe de Egipto y que cantó junto a Mariah Carey. Su traumática niñez y su historia están en Netflix. Junto al enorme talento que la destacaba, también había una mujer víctima de abusos sexuales desde niña, una hija altamente presionada por su madre para lograr el éxito, una esposa con un marido celoso,
profundas dudas sobre su orientación sexual y el uso desmesurado del alcohol y drogas. Todo eso y más se pueden ver en el documental Wendy, dirigido por Kevin MacDonald y presentado en el último Festival de Cannes. Bueno, estos fueron algunos datos curiosos sobre Wendy Houston. Espero les haya gustado el video. Y si es así, no olvides dejarme tu like. Y si querés un video sobre tu artista favorito, podés escribírmelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.